Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Estamos en este programa Experiencias con Dios y estamos en el espacio plano espiritual. Y vamos a hablar en este día acerca de un tema muy relevante que está tomando mucha fuerza en el mundo. Y es interesante que lo toquemos desde este punto, desde este programa, porque tiene que ver con lo espiritual, gloria a Dios. Y se trata de la elevación del alma, de la conciencia, mejor dicho. La elevación de la conciencia, que, gloria a Dios, que viene tomando mucha fuerza. Hay mucha hambre por entender cómo elevar la conciencia y alcanzar niveles superiores hasta alcanzar la iluminación en el plano espiritual, entendiendo el hombre que al elevar su vida espiritual va a alcanzar una mejor calidad de vida. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces hay muchos métodos, varios métodos para la elevación de la conciencia. Gloria a Dios. Lo que yo quiero puntualizar hoy es el peligro que surge al tratar de elevar la conciencia y no tomar las medidas pertinentes. O sea, las medidas adecuadas o ignorar la sabiduría de Dios en lo que Dios enseña en cuanto al acercarse a Él, porque entendemos que Dios es la luz inaccesible, la luz admirable, la máxima expresión de luz es Dios. Vive Cristo para siempre. Así que vamos a tomar textos bíblicos. El Señor Jesucristo enseña en su palabra que de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es muerte. Entonces, ¿qué es la elevación de la conciencia? En la elevación de la conciencia lo que se busca es elevar nuestra alma hasta ese nivel de luz. O sea, que nuestra alma se mueva en los niveles o en las dimensiones espirituales hasta llegar y alcanzar la luz, una conexión con Dios o con el Ensof, como lo llaman cierto grupo de personas, con el Dios creador, con el Dios omnipotente, con el todopoderoso, con el sabio de corazón. Entonces, lo que se busca en esta elevación de la conciencia es que nuestra alma llegue a ese nivel de conexión con el Dios creador, a ese nivel de iluminación, porque se entiende que a través de este elevar la conciencia, cuando el hombre alcance ese nivel, va a alcanzar una mejor calidad de vida. Bueno, ahora hay varios métodos, hemos escuchado de varios métodos para elevar la conciencia o para que nuestra alma alcance ese viaje en los niveles o en las dimensiones espirituales hasta alcanzar esa cercanía a la luz o esa manifestación de luz que va a hacer que nuestra vida mejore humanamente. Ahora bien, tenemos algo que se llama el Tikkun, que trata de la rectificación del alma. Nuestra alma viene a ser rectificada, o sea, se plantea, nuestra alma viene a ser rectificada a este mundo. Y el propósito de esa rectificación es que ella pueda elevarse y conectarse con Dios, con su Creador. Vive Cristo para siempre. Sabemos que
en estos métodos espirituales lo que se busca es comenzar a despertar. Cuando hablamos del despertar de la conciencia o la elevación de la conciencia, hablamos de un viaje del alma. O eso es lo que se plantea, un viaje del alma. Y en este viaje del alma estamos entrando en el campo de lo espiritual. Y entendemos que en el plano espiritual hay diversidad de entes espirituales. Hay distintos entes espirituales que están allí observando al hombre. Entonces, no podemos ignorar la sabiduría de Dios, que nos enseña que este mundo entero está bajo la potestad del maligno. Son las enseñanzas que Dios impartió a los hombres a través del Señor Jesucristo. Que hay huestes de maldad, que hay entes espirituales de maldad, que están asediando al hombre como león rugiente. Y entonces, si nosotros ignoramos esta realidad espiritual, que cuando comencemos a ser despertados y nuestra alma comience a viajar, no se va a hallar sola en ese viaje, sino que van a haber otros entes espirituales allí y que no son buenos. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en tomar medidas para emprender este viaje. Y es allí donde entra el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. La elevación de la conciencia trata del viaje del alma hasta llegar a la presencia de Dios, o hasta llegar a un grado de iluminación. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que nadie puede llegar a la presencia de Dios sino a través de Él. Luego necesitamos un guía en este viaje del alma, en este elevamiento de la conciencia. Necesitamos alguien que conozca lo que se mueve en el plano espiritual y nos guíe en ese ascenso a la presencia de la divinidad, a encontrarnos con nuestro Creador. Y el Señor Jesucristo dice que Él es el único camino y el único guía. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Pero sabemos que hay diversos caminos que prometen ese elevamiento de la conciencia, ese viajar del alma hasta la presencia de Dios. Pero Dios ha dicho en su palabra que Él es santo, santo, santo. Y en Job dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Cuando Job les decía que quién le diera a saber dónde estaba Dios, que él iría hasta donde estaba Dios y entraría en diálogo con Él, a razonar con Dios. Eso lo dijo Job en su presura por la condición en la que estaba. Pero luego Dios le sale al encuentro y le dice, y le comienza a hablar acerca del Leviatán, y le habla del poder que tiene el Leviatán, de la luz que hay en el Leviatán, del fuego que hay en el Leviatán, que dice Dios que aún los fuertes hacen por purificarse, porque a su sola vista se desmayan, a la sola vista del Leviatán. Haciéndole entender Dios que si el Leviatán, que había sido una criatura hecha por Él, tenía tal poder, ¿quién pues podría estar delante de Dios? ¿Quién le había dado a Dios primero para que Dios restituyera? ¿Qué quiero que entendamos, amados? Que para acercarse a Dios, el solo hecho de pensar en acercarse a Dios por nuestra propia cuenta, ignorando la sabiduría de Dios y lo que Dios demanda para que el hombre se pueda acercar a Él, es un gran error. Ignorar que en el plano espiritual al cual vamos a entrar cuando nuestra conciencia comience a ser elevada, no vamos a estar solos, sino que van a estar agentes de maldad allí, otros agentes espirituales que nos pueden estorbar y que nos pueden engañar en este levantamiento
de la conciencia en este viaje del alma y nos pueden llevar a lugares que nada tienen que ver con Dios, pero que pueden fingir ser Dios. Entonces es muy delicado el querer emprender un viaje espiritual, una elevación de la conciencia sin tener en cuenta la sabiduría de Dios, lo que Dios está diciendo, cómo Dios quiere que el hombre se acerque y qué es lo que Dios ha establecido. Dios dice que Él es santo, santo, santo. Hay una teoría, hay una gloria a Dios, hay un libro del Zohar que habla acerca de la rectificación del alma, que nuestras almas vienen a ser rectificadas. Y es cierto, nuestras almas vienen a ser rectificadas a este lugar por algo que aconteció donde. Por algo que aconteció en el cielo. No vamos a entrar en profundidad de esto, pero nuestras almas vienen a ser rectificadas. ¿Por qué? Porque en la condición en la que están no pueden acercarse a su Creador. Es la razón por la que tienen que ser rectificadas, para que la contaminación con que se contaminaron salga de ellas y ellas puedan ser corregidas y volver a ese grado de iluminación o de permitir la luz o de acceder a la luz de Dios. Pero hay métodos que plantean un elevamiento sin esta rectificación del alma. Dicen que cualquiera los puede practicar, ya sea creyente, ya sea no creyente, ya sea pecador, no pecador, aunque todos somos pecadores. El punto es que Dios estableció una manera de acercarse a Él, y esa manera es Jesucristo. Muchos dirán, pero no. El testimonio de Jesucristo es tan veraz que lleva más de 2000 años hablándoles al hombre lo mismo, y el hombre no ha podido echarlo por tierra, no ha podido echarlo abajo, no ha podido desmentir ninguno de los dichos que el Señor Jesucristo enseñó como sabiduría para que los hombres se acerquen a Dios. Y cuando un testimonio es tan trascendente en el tiempo, y con tantos testimonios de hombres que han creído y le han permitido a Dios manifestar su gloria a través de ellos, de milagros y sanidades que no se quedaron únicamente plasmados en el libro, sino que han acontecido aún en esta realidad, en este tiempo, acontecen que hombres y mujeres que le han creído a Dios a través de Jesucristo y por esa creencia Dios lo ha llenado con su gracia y ha manifestado su poder. Entonces el testimonio del Señor Jesucristo no es algo que se tiene que desechar o simplemente tener en poco, porque tiene un trasfondo tan pesado que ningún hombre ha podido derribarlo. Iniciando por allí, cualquier hombre sensato entiende que esta verdad no se puede negar ya, porque los frutos se ven. A lo largo de la historia vemos que han habido hombres usados por Dios por su fe en Jesucristo, que Dios lo ha utilizado para hacer prodigios, señales, milagros, sanidades en todo el mundo o en diversos lugares del mundo. Entonces no podemos, o estas técnicas prácticas que utilizan o que hablan acerca de esta elevación del alma, no pueden ignorar la enseñanza que Dios envió a través de Jesucristo. Y en esta enseñanza Él nos indica que hay luchas, que hay guerras, que hay fuerzas de maldad que impiden, primero en las regiones celestes y también aquí en este mundo, hay espíritus, hay demonios, hay entes de maldad que están asediando al hombre como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar la enseñanza que Él da acerca del mundo espiritual, de lo que acontece en el mundo espiritual, en el plano espiritual, y querer emprender un viaje por nuestra propia cuenta hacia la presencia de Dios, cuando Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Tenemos que saber que es un peligro emprender un viaje
de esta calidad espiritual, con todos los riesgos que hay en el plano espiritual, sin tener al mejor guía, sin contar con un buen guía, y el mejor guía es Jesucristo, que nos dejó a su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, amados, en la elevación del alma, en el viaje del alma hacia la presencia de Dios, hacia esa iluminación, tenemos que tener en cuenta que hay peligros en este plano espiritual, y que si no tenemos un guía que sepa moverse en este plano espiritual, lo más probable es que terminemos en un lugar muy diferente a Dios, con una luz engañosa, con una luz falsa, y estemos apartados de la gracia de Dios, que estemos apartados de la luz de Dios, de la verdadera luz de Dios. Se corre con ese riesgo. Cuando uno quiere hacerlo por su propia cuenta y no quiere tomar en cuenta la enseñanza de Jesucristo y no quiere aceptar que Jesucristo sea su Señor y Salvador para que Él sea el guía y el maestro en este viaje del alma, en este ascenso del alma, en esta rectificación del alma, para que se establezca esa conexión, esa comunión nuevamente con Dios, para que nuestra alma pueda percibir la luz de Dios. Entonces, como les decía, hay diversos métodos que promueven esa elevación de la conciencia, pero hay un peligro allí en estos métodos, que por lo general la enseñanza de Jesucristo, aunque no la desechan del todo, pero no lo tienen a Él como su Señor, no lo tienen a Él como su Maestro, no lo tienen a Él como su guía, no lo tienen a Él ni siquiera como camino, porque cada uno de estos métodos son un camino, una manera de llegar a Dios, que el hombre por su conocimiento y su dedicación, hay que reconocerlo, ha desarrollado. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ignorar esta enseñanza. Y también dijo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. No podemos ignorar esto, de que el hombre puede establecer un camino a la luna, pero gloria a Dios, que el hombre puede establecer un camino al cielo, pero hay que ver qué condiciones pone el cielo para permitir que los hombres accedan a él. Sí, el hombre puede trazar su ruta para llegar al cielo, pero ¿cuál es la ruta que el cielo puso para permitir que los hombres entren al cielo? La luz está, pero ¿cuáles son las condiciones que la luz puso para que los hombres puedan acceder a ella, a la verdadera luz? Como ya dije, en este plano espiritual se mueven entes espirituales, entidades espirituales de diversas formas, de diversos niveles de poder. Y el hombre tranquilamente puede ser engañado en cualquiera de esos niveles. ¿Sí? La sabiduría de Dios dice que el diablo se viste como ángel de luz. Así que tranquilamente un alma que no está guiada por Jesucristo, que no está guiada, que no está amparada bajo la cobertura de la gracia de Jesucristo, puede ser engañada y puede ser desviada y puede llegar a un lugar que a ella le parecerá que es la luz, pero está muy desviada de la gracia de Dios, y en ese extravío se puede perder, porque la idea es que las almas retornen a su Creador. Vive Cristo para siempre. Entonces, amados, hay métodos que si los utilizamos bien pueden ayudarnos en este despertar espiritual. Y el mejor método lo enseña Jesucristo. Un método en que Él comienza a despertar, un proceso en que Él comienza a despertar nuestro espíritu y a despertar nuestra conciencia y a unificarnos. Porque la conciencia en sí, gloria a Dios, el despertar espiritual en sí lleva a una unidad del ser. A una unidad del ser, debe conllevar a una unidad del ser para que haya una plena conciencia de lo que está aconteciendo en los dos planos, en el plano espiritual, en el plano físico. No vamos a entrar a profundizar en esto, pero
tenemos que tener en cuenta esto, que se corre un grave peligro cuando se está desechando la sabiduría de Dios, lo que Dios ha determinado que el hombre haga para que se acerque a Él, para acercarse a Él. El hombre está buscando por sus propios métodos acercarse a la luz, pero la luz puso sus condiciones ya. Y si el hombre las ignora, entonces va a fracasar en su intento, aunque a él le parezca que ha alcanzado la luz. Pero Dios ya lo dijo en su sabiduría, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Es indispensable para este tiempo que la conciencia se eleve, porque tenemos que elevar la conciencia. Pero Dios determinó el camino y la manera en que nuestra conciencia va a ser elevada en perfección, a la perfección. De tal manera que Él dice en el Salmos, Gloria a Dios 101, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tenemos que ser vasos útiles en los que Dios pueda derramar su gracia, depositar vasijas útiles en las que Dios pueda derramar su gracia, en las que Dios pueda derramar su luz. Y para eso el alma tiene que pasar por un proceso de purificación, de rectificación, para poderse acercar a la luz. Y ese proceso Dios lo da a través de Jesucristo. Y si el hombre quiere acercarse a Dios ignorando que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario, por el cual Dios determinó redimir a todos los pecadores, en el grupo en el cual estábamos todos los hombres, si decide pasar por alto la obra redentora de Dios a través del Señor Jesucristo, pisotear esa sangre preciosa y decide hacerlo a su manera, entonces va a hallar con problemas, porque ciertamente puede que el método le ayude al despertar, le ayude a que su alma se desprenda y a viajar en la dimensión de lo espiritual. Pero ¿quién te acompaña en ese viaje? ¿Quién te está acompañando? Eso es lo que marca la diferencia. ¿Quién te está acompañando en ese viaje? ¿Quién se te presenta? Corres el riesgo que se te comiencen a presentar espíritus de personas inclusive que ya murieron. Y puedes llegar a un nivel de medium si no entiendes. Porque eso es uno de los riesgos que se corre cuando se comienza esta elevación de la conciencia sin la dirección de Dios, sin la cobertura del Señor Jesucristo, que caemos en estos engaños de estos espíritus que van a comenzar a relacionarse con nuestro espíritu cuando el hombre comienza a ser despertado. Cuando la conciencia del hombre comienza a elevarse, el hombre comienza a percibir más lo espiritual y ese percibir mayor de lo espiritual comienza a atraer a entidades espirituales y esas entidades van a querer relacionar con nosotros. Todo esto se corre, todo este riesgo, este peligro se corre allí en este plano espiritual cuando el hombre está buscando elevar la conciencia. Tenemos que pasar por todas estas cosas, pero debemos tener un salvoconducto, un guardador, que si caemos no nos va a dejar caídos, sino que nos va a levantar, y ese es Jesucristo. El hombre tiene que enfrentar estas cosas, que espíritus vengan a hablar, que espíritus vengan a combatir, que espíritus se presenten, porque estamos entrando en el plano espiritual. Pero tenemos que tener ese salvoconducto, ese guardador que es Jesucristo. Es la razón por la que Él dice, ninguno puede venir al Padre sino por mí. Pero si el hombre insiste en acercarse a Dios a su manera, desechando, como ya dije, la obra redentora de la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y decide obviar la sabiduría que Dios estableció a través de Jesucristo para que los hombres se acerquen a Él, entonces va a hallar problema en ese elevamiento de conciencia, en ese viaje espiritual, en ese viaje del alma a través de los niveles o de las dimensiones espirituales, hasta la presencia de la luz, hasta la presencia del Dios viviente, del Dios único. Va a hallar problemas, va a hallar dificultades, va a tener inconvenientes. Entonces, está bien querer ese elevar de la conciencia, pero tenemos que saber cómo hacerlo. El Señor Jesucristo plantea una manera, y es la mejor manera, diría yo, la más segura, y de la cual tenemos
testimonio de que es eficaz. Porque no hablamos por hablar, sino que estamos hablando de lo que el Señor nos ha permitido vivir en el mundo espiritual. Y por lo que hemos vivido sabemos que el alma que quiera acercarse o moverse en el mundo espiritual sin un guía va a hallar problemas, dificultades terribles y se va a perder en el plano espiritual. Necesitamos a alguien que nos rescate. Necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos a alguien que nos defienda allí en el plano espiritual. Si no, es muy fácil que el alma caiga en un engaño, en un error, en una mentira, en una luz falsa. Así que, amados, el elevar la conciencia es muy bueno, pero la mejor manera es hacerlo a través de la enseñanza que Dios dio a través de Jesucristo, el Evangelio, entenderlo, entender el Evangelio. ¿De qué se trata? Lamentablemente, hasta ahora lo que hemos visto del Evangelio es la doctrina de santidad, pero hay otras doctrinas que tienen que ver directamente con el elevamiento de la conciencia, con el viaje, con la rectificación del alma, con la restauración del ser, con la compactación de la unidad del hombre y la comunión con Dios. Esto está inmerso en la palabra, en el Evangelio. Pero como les digo, hay que entenderlo, hay que descubrirlo. Y Dios es quien lo revela y dice que hay que ser dignos de Jesucristo para tener este tipo de profundidad en la palabra de Dios. Hay muchos otros métodos, pero el mejor método es el que Dios determinó, el que Dios avala, el que Dios aprueba. El hombre puede despertarse espiritualmente y puede alcanzar cierto nivel espiritual, cierto elevamiento, pero si no es dirigido por Dios, lo más probable es que esté siendo guiado por el diablo, por las tinieblas. Y él es mentiroso, él es un engañador, y él se viste como ángel de luz. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar todas estas cosas, amados, que pasan en el plano espiritual y emprendernos y lanzarnos a buscar un elevamiento de conciencia sin la dirección de Dios a través de Jesucristo. Yo te recomiendo que si tú quieres ese elevamiento de conciencia que es necesario, que nuestra conciencia, que nuestra alma sea rectificada, tú lo hagas de la mano de Jesucristo. Tú te apoyes en el que dijo, confía, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? Tú te apoyes en el que dijo, confía, yo he vencido al mundo. Hay muchos que hasta ahora no han aceptado la veracidad del testimonio de Jesucristo, pero la historia corrobora de que Él es verdadero. Los hechos y los frutos que han manifestado a lo largo de la historia a través de gente que le ha creído corrobora de que su palabra es verdadera. Aunque muchos hoy decían menospreciarlas y desechar esa parte de la sabiduría de Dios que se manifiesta a través de Jesucristo. Pero Él es tan veraz y es tan vivo que hoy en día tiene a muchos que le siguen y está llamando a estos muchos a un mayor despertar espiritual, a una mayor conciencia de la verdad de Dios. ¿Cómo? A una mayor conciencia de la verdad de Dios. Porque como te decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Y aquel que tiene el aval de Dios, del cual Dios dijo, este mi hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, dijo que Él era el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre sino por Dios. Así que si tú quieres emprender ese camino, esa elevación de la conciencia hasta alcanzar que tu alma se acerque a esa luz inaccesible, tienes que tener de la mano a Jesucristo. No hay otra manera. Si lo haces a tu manera, entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Te vas a hallar con la otra parte que está allí, con las tinieblas. Las tinieblas están prácticamente en todos estos niveles. Y si tú estás equivocado, entonces lo más seguro, si tú estás haciéndolo a tu manera, entonces lo más seguro es que te encuentres tinieblas que te guíen. Así tú creas que son luz. No te olvides que el diablo se viste como ángel de luz.
Si tú quieres ese elevamiento de conciencia, experimentar ese elevamiento de conciencia, esa transición de la condición humana a esa condición espiritual perfecta que viene con la rectificación del alma, el único camino que otorga todas estas cosas es el camino de Dios a través de Jesucristo. Como te digo, hay otros caminos, pero su final al final será muerte, porque así lo estipuló Dios. Y nadie puede venir al Padre, y nadie puede venir a mí, dice, si mi Padre no lo trajere. Y el Padre te trae a través del camino que Él trazó, y ese camino es Jesucristo. Así que, amados, la invitación es a que si hemos sentido ese anhelo o ese impulso por entender y descubrir qué es esto de elevación de conciencia, qué es esto de rectificar nuestra alma, qué es esta vida espiritual, entonces el mejor maestro para enseñar todas estas cosas es Jesucristo. Y yo hoy te extiendo la invitación a que le des la oportunidad a Jesucristo de ser tu maestro, a que Él te enseñe. Y comienzas, y si lo haces sinceramente y te ajustas al llamado, vas a entender que esto es más que doctrina de santidad y salvación, que esto es tan profundo y tan terrible y poderoso que vale la pena dedicarse a alcanzarlo. Lamentablemente, la iglesia se quedó allí en la doctrina de la santidad y no fue más allá, más adentro, más allá. Y tenemos que ir como iglesia más adentro, bogar más adentro, porque hay cosas espirituales terribles que Dios anhela manifestar, dar a conocer, revelar. Pero tenemos que disponernos, porque esto demanda de nosotros, demanda que nos dediquemos a alcanzarlo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, este tema de elevación de la conciencia tiene sus peligros. Y el peligro está en que lo quieras hacer a tu manera, obviando la sabiduría de Dios a través de Jesucristo. Si tú quieres emprender el viaje hacia Dios, sepa que Dios dijo que Él era santo, que Él es santo, santo, santo. ¿Y quién pues podrá estar delante de Él? Pero también dijo que si alguno se limpia de estas cosas, a través del apóstol Pablo, será tomado como vaso útil, donde Dios pueda depositar su gracia. ¿Pero qué? Pero hay que limpiarse de estas cosas terrenales, del pecado, de la maldad, de la contaminación, del odio, del rencor, de la envidia y de tantas cosas que humanamente hacemos, que son cosas terrenales que resultan ser manchas en el alma, raíces de amargura que impiden que el hombre sea levantado, que el alma sea levantada. Pero si alguno se limpia de estas cosas, vendrá a ser tomado como vaso útil para que Dios deposite su gracia. Y el único que puede redimir al hombre de toda la contaminación con que el mundo lo ha contaminado es la sangre de Jesucristo. La sangre que quita el pecado del mundo, dice. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre redentora. Y si el hombre ignora esta sabiduría y lo quiere hacer a su manera, pues entonces va a hallar esos inconvenientes. Lo más probable es que sea engañado y sea dirigido a una luz falsa. ¿Cómo? Y sea dirigido a una luz falsa. Porque ciertamente el diablo se viste como ángel de luz. Y él está dispuesto allí para engañar al que se lo permite, al que le da la oportunidad de engañarlo. Porque para eso vino, para matar, hurtar, destruir. Así que él es padre de mentiras. Está bien en buscar la elevación de la conciencia, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Y yo te digo con seguridad hoy que la mejor manera es hacerlo de la mano de Jesucristo. Aquel que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? Confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo, toda potestad me dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquel que tiene toda potestad para intervenir a nuestro favor en el momento en que lo necesitemos en este viaje del alma, en este viaje espiritual hacia la presencia de Dios. En Él está el poder para rectificar nuestra alma, para corregir, para limpiar y para elevar nuestra alma. Así que, amados, era una gloria a Dios, es una
un llamado de atención para que reflexionemos, porque sé que hoy en día hay muchos que quieren saber en qué consiste esta elevación de la conciencia y cómo hacerlo. Yo te digo que la mejor manera es ajustándose al llamado que Jesucristo hace en su palabra. El que se ajuste y comienza a buscar de corazón esta verdad, Dios lo introduce en el proceso de transformación y de elevación, hasta el punto de hacerlo participante de su naturaleza divina. Este es el fin de este proceso, que el hombre llegue a ser parte de la naturaleza divina de Dios, o sea, que el alma retorne a su Creador, a entrar en comunión, en amores con su Creador. Y eso lo hace Dios a través de Jesucristo. Así el hombre se inventa otros caminos, pero ya dijo Dios que había un solo camino, que era Jesucristo, que había una única verdad y es Jesucristo, que había una única vida y es Jesucristo. Y también estipuló que nadie podría llegar a Él si no recorría a Jesucristo. Así que, una vez más te digo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Si tienes este anhelo de entender de qué se trata esta elevación de la conciencia y este viaje del alma y esta rectificación del alma, entonces busca a Jesucristo. Él dijo, y no llaméis maestro vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que, amados, está bien buscar que nuestra conciencia se eleve, dejando la maldad, la impiedad y todas las cosas perversas de este mundo aquí en el mundo hasta llegar a esa iluminación. Pero la mejor manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Lo reitero, ¿por qué? Porque quiero que el mensaje quede claro, que hay otros caminos, que hay otras maneras de hacerlo, de elevar el alma. Pero lo más probable es que, y lo más seguro es que llegues a un lugar que no es Dios, a una luz que no es Dios, a una luz engañosa, a un poder engañoso. Dios dijo que por cuanto desecharon la mentira, por cuanto no quisieron aceptar la verdad y creyeron más a la mentira, les dio un poder engañoso para que creyeran a la mentira y en ella se pierdan. Así que, amados, si ya sientes ese anhelo y ese impulso por buscar esa elevación de conciencia, ven y hazlo de la mano de Jesucristo, te vuelvo a decir. Ven y hazlo de la mano de Jesucristo, el mejor camino y el único camino que verdaderamente te llevará a Dios. Los otros caminos plantean un camino, una ruta a Dios, pero no son Jesucristo. O sea que hay caminos que al hombre le parecen derecho y su final es muerte. Gloria a Dios. Vamos a dejar el mensaje hasta aquí. El peligro de la elevación de la conciencia, los peligros que pueden surgir, es que no estamos solos y en el plano espiritual mucho menos. Hay muchos más entes espirituales en el plano espiritual que hombres aquí en la tierra. Y por lo general son agentes de maldad los que están aquí en la tierra, que quieren desviar al hombre de la gracia de Dios. Pero cuando tú vienes a Jesucristo, tú vas a contar con el respaldo de Jesucristo y de los ángeles que Él envía para que te guíen, para que te guarden. Así que allí está. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Bueno, amados, vamos a dejar este mensaje hasta aquí. Gloria a Dios. Creemos que con lo que hemos dicho, gloria a Dios, tenemos un material para meditar, para pensar, para reflexionar. ¿Se puede alcanzar esa elevación de la conciencia? Sí. El mejor camino, Jesucristo. Jesucristo. ¿Hay que dedicarse a ello? Sí. No te puedes distraer. Él dijo, no podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. No podéis servir a dos señores. Así que te invito hoy a que, si quieres experimentar estas cosas que son maravillosas, la elevación de la conciencia, el viaje del alma, la rectificación del alma, lo hagas de la mano de Jesucristo. Porque Él con seguridad te enseñará bien.
con la ayuda del Señor en los próximos meses vamos a estar escribiendo un libro acerca de las experiencias con Dios en la vida espiritual, en el plano espiritual, que nos pueden enseñar muchas cosas acerca de esta elevación del alma, de este viaje hacia la presencia de Dios, de esta rectificación del alma. Así que vamos a dejar el mensaje hasta aquí. Y si tú hoy sientes ese impulso de querer ser enseñado por Jesucristo, yo te digo que Él sea tu Señor y tu Maestro, que Él sea tu enseñador, entonces a buena hora. Yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me permites sentir y entender que la mejor manera de acercarme a ti es a través de Jesucristo, entendiendo que aunque hay otros caminos, esos otros caminos, como dice tu palabra, me pueden llevar a un lugar que no quiero ir. Pero yo entiendo por lo que tú me has hablado a través de ese mensaje que el camino es Jesucristo. Así que yo hoy lo acepto como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora comiences a enseñarme todo aquello que necesito entender para vivir la vida que te agrada y que tú puedas producir en mí esa transformación que me ha de elevar hasta el punto de ser participante de tu naturaleza divina, como está escrito en el libro del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Amén. Así que, amados, estamos viviendo tiempos difíciles y donde la salida a toda esta impiedad es dejarnos despertar por Dios, la conciencia y el ser elevados. Y ese camino es Jesucristo. Ese proceso es Jesucristo. Así que espero que Dios te dé entendimiento en todo lo que hemos hablado y tú puedas tomar la mejor decisión. Y es aceptar a Jesucristo y es caminar con Jesucristo. También vamos a orar por los enfermos. Sabemos que la voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados. Señor Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. En este momento, amado Dios, presento, Señor, mi vida y la vida de todos aquellos que están allí, Señor, enfermos, pero creyendo que tú puedes utilizar esta oración para enviar sanidad a sus vidas, Señor. Te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que sane, amado Dios, de enfermedades manifiestas o ocultas, espirituales, físicas o mentales. Que sanes conforme a tu voluntad y tu propósito. Apoyándome en la palabra que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Confiando en que verás tu palabra, oh Dios. Conforme a esta palabra yo te pido, Señor, sana a los enfermos, sana, envía sanidad, Señor, en esta hora. Al alma, al corazón, a la mente, al cuerpo físico, llévate toda enfermedad, toda dolencia, todo virus, Señor. Restaura, levanta, fortalece para tu gloria, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, experiencias con Dios. Recuerda, comparte este mensaje, otro puede ser muy bendecido también con él. Y si tú quieres apoyar este ministerio, allí en la descripción puedes hallar la manera de cómo. Y también te invitamos a que estés descargando el libro, la primera toma del Alcanzando el Reino de Dios. Es un libro que toca temas por encima, pero que si meditamos en ellos nos pueden llevar a una profundidad acerca del camino del Evangelio, de cómo vivirlo, de cómo aceptar la voluntad de Dios. Y nos puede servir mucho si estamos comenzando o si queremos comenzar en este camino, cómo aceptar, cómo asimilar esa voluntad de Dios que viene por medio del Evangelio. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. Dios te bendiga.